Voy a empezar presentando a las expositoras que nos acompañan esta noche. Fiorella de Ferrari, educadora con más de 20 años de experiencia, fundadora del NIE La Casa Amarilla, del Colegio Aleph y de la ONG Transforma. Buenas noches, Fiorella. Buenas noches, muy contenta de estar aquí con todos. Muy emocionada. Elisa Galvez, psicóloga y educadora, directora del directora del nivel 1 del Colegio Aleph. Buenas noches, Elisa. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y Verónica Beitía, psicóloga y directora académica de Dinámica, Centro de Desarrollo Profesional para Educadores, y especialista en interacciones en la primera infancia. Buenas noches, Verónica. Hola Beatriz, a todos, ¿cómo están? Muchas gracias. Empezamos entonces con una de nuestras primeras preguntas. En este contexto de aislamiento social y pensando en los próximos meses, ¿qué necesitan nuestros hijos? Me gustaría empezar por ahí. Si pensamos en el desarrollo de los niños, lo esencial que necesitan en este momento es la interacción, ¿no? Y me gustaría profundizar un poquito en esos dos conceptos, en el de desarrollo e interacción, porque son como dos caras de la misma moneda. El concepto de desarrollo lo escuchamos muchas veces asociado a la economía o a un país o al progreso, ¿no? Pero ahí se aplica al crecimiento de los niños y niñas en sus primeros 6 años, queriendo decir que el ser humano cambia, significa es que desde que el bebé nace, se van construyendo todos los días, pasito a paso, las bases para que este niño tenga una buena salud en el momento presente y en su vida futura, las bases también para el aprendizaje y para que pueda participar en el mundo como una persona capaz, como una persona competente, como una persona que esté integrada a la vida en su comunidad, en su vecindario, en su ciudad, en su país, ¿no? Y en verdad el desarrollo infantil es algo muy concreto. Si pudiéramos meternos con una cámara dentro del cerebro del niño, veríamos que es algo muy concreto que ocurre dentro del sistema nervioso a través de conexiones neuronales, ¿no? Entonces podemos imaginar el cerebro del niño como una construcción donde la niña va a ir poniendo piezas poco a poco, cada día, hasta armar un edificio que sea sólido, que sea grande, ¿no? Algunos se refieren a esto como la arquitectura cerebral, ¿no? Que es las conexiones que se van armando dentro del cerebro. Tenemos ya 80 años de investigaciones sobre desarrollo infantil temprano que nos permiten entender cuál es el elemento clave para que ese desarrollo ocurra favorablemente, ¿no? Y es la interacción con las personas que el niño tiene a su alrededor. ¿Y a qué me refiero con interacción? O sea, son estos intercambios de ida y vuelta donde los adultos respondemos a alguna señal que nos dan los niños, ¿no? Por ejemplo, cuando el bebé y la mamá se miran a los ojos, se genera una conexión en el cerebro, se pone un ladrillo en esta construcción. O cuando el niño pequeño mira un objeto, la mamá o la persona que lo está cuidando en ese momento se da cuenta de qué es lo que ha mirado, se da cuenta que le interesa, y le pone una palabra a ese objeto y clic, ahí ocurre otra conexión neuronal. Cuando el niño hace un sonido y el papá repite ese sonido y le sigue la conversación,
se pone otro del cerebro infantil, ¿no? Y estas conexiones no ocurren por sí solas, o sea, se requiere una riqueza de experiencias y la presencia y el acompañamiento de este adulto y de otros niños que están a su alrededor. Y un elemento clave es que esta persona que acompaña al niño se mantenga atento, sensible, para poder reconocer las señales que los niños le van dando y pueda conectarse tanto emocionalmente como intelectualmente con estas iniciativas que todo el tiempo nos están brindando los niños pequeños y les podamos dar continuidad, ¿no? Es la calidad de esas interacciones lo que va a permitir que una niña se sienta segura, que desarrolle sus habilidades tanto cognitivas como sociales y emocionales. Bueno, yo quería hablarles un poquito, tomando en cuenta lo que ha comentado Vero, ¿qué necesitan nuestros niños ahora en esta etapa de aislamiento? Sobre todo en esta etapa de aislamiento. Todo niño necesita ser acompañado en su crecimiento desde el amor y la comprensión, y no desde la angustia y el miedo. Y el gran reto que tenemos como padres y educadores en una situación como la que vivimos hoy en día es poder manejar nuestras angustias y nuestros miedos para poder acercarnos a los niños y, como decía Vero, estar muy atentos a las señales que ellos nos dan. Es un gran reto porque hay una situación real que nos hace a nosotros mismos sentir vulnerables. Mientras que el niño sienta que el padre y la madre o la persona que está a cargo de su cuidado es un ser que es confiable, que está ahí para él y que puede leer estas señales, va a ser la manera más fácil de transitar por este momento tan difícil que nos ha tocado vivir a todos. En ese sentido, tenemos que estar muy, muy atentos, sobre todo con los niños pequeños que aún no tienen lenguaje. Por ejemplo, a sus cambios de humor, a su irritabilidad, por ejemplo, a las regresiones. Estaba dejando el pañal, ahora ya no puede dejar el pañal, el apetito, el sueño, ¿no? La dependencia, duerme mucho, duerme poco. Todas estas señales tenemos que estar muy, muy sensibles a ellos y tratarlos con mucha tranquilidad, ¿no? Y con la confianza de que como papás, el estar ahí para ellos ya es bastante. Ya es bastante el estar con ellos. En este momento, sobre todo con niños pequeños, ¿no? Que están en pleno desarrollo y como decía Vero, cada una de estas interacciones marcan y van construyendo las demás. Tenemos que estar muy, muy alertas a esas señales que ellos nos están dando y darles alternativas, ¿no? Tan simples como puede ser el juego, como puede ser el movimiento, ¿no? Una serie de alternativas donde ellos puedan expresar y nosotros acompañar y leer esa expresión para que ellos puedan seguir desarrollando con confianza y seguridad, ¿no? Sobre la base de un primer espacio que les brinda confianza, seguridad, tranquilidad. Yo sé que les pido bastante porque todos estamos también nerviosos, todos estamos con miedo, todos estamos con angustia. Esta sensación de incertidumbre nos embarga también, ¿no? Pero tenemos que pensar que en el momento que estamos con el niño, supongo que a muchos les pasa, ¿no? Se nos olvidan esas cosas, ¿no? Cuando vemos su carita, cuando los vemos jugando, cuando los vemos riendo, esas cosas, ¿no? Pasan como a un segundo plano y aprovechemos y disfrutemos de ellos cuando estamos con ellos. Ese va a ser el mejor acompañamiento que vamos a poder hacer como papás en un momento tan difícil para ayudarlos a seguir creciendo de una manera saludable, ¿no? Bueno, y en ese sentido, el juego es esencial, lo mencionaba Celi, en estos momentos en los que necesitamos tener dónde elaborar, dónde poner todo esto que estamos viviendo.
El juego no solo es un refugio para el niño, y no solo es necesario para el niño, para su desarrollo. Sabemos que un cerebro sano es un cerebro que juega, es un niño que juega, que el juego contribuye en el bienestar cognitivo, social, físico, emocional, intelectual del niño. Y por lo tanto tenemos una oportunidad muy bella, que es tomar el juego como una oportunidad para crear una especie de isla, de pequeño oasis, donde nosotros sentirnos cobijados, pero también un espacio que al niño le permite desplegar y ampliar sus habilidades. Sabemos que los niños a través del juego están aprendiendo a entender cómo funciona el mundo, cómo son las relaciones dentro del mundo, y que están además desarrollando sus habilidades adaptativas. Mientras ese bebé explora y trata de subirse al sillón y desarrolla un montón de estrategias y prueba y ensaya y genera variaciones para finalmente lograr y conquistar su hazaña, sabemos que está digamos, apropiándose o aprendiendo a apropiarse de un espacio, de un objeto que se vuelve objeto de conocimiento para él y que además es parte de su dinámica familiar. Ese niño que después le otorgará a los objetos otro significado cuando arranca el juego simbólico, que le permite al niño crear nuevos escenarios, escenarios donde también sigue elaborando y donde a través de las interacciones está ampliando sus habilidades sociales, está desarrollando se está autorregulando, está aprendiendo a negociar, está aprendiendo a desarrollar estrategias creativas para enfrentarse al reto que se propone dentro del juego, está aprendiendo que frente a una situación hay más de una posibilidad, y está además manejando, porque eso es lo hermoso del juego, que es sumamente demandante. Creemos que es una actividad, digamos, aparentemente de entretenimiento, pero cuando nos detenemos a mirar a los niños jugando, descubrimos todo lo que están aprendiendo y todas las variables que están teniendo y poniendo en juego, que están teniendo que administrar, y a partir de esa administración, de esos recursos creativos, están construyendo un punto de vista sobre el mundo, sobre la vida, y como decía antes, sobre las relaciones. Nosotros los padres tenemos acá una lindísima oportunidad, porque sabemos, como decía antes Vero, el impacto que nuestra participación, que nuestro rol puede tener en esos espacios de intercambio, que son espacios de placer, donde además podemos realmente entregarnos, es decir, podemos ponernos en sus manos, confiar en que ellos son grandes directores dentro del juego, y podemos no solo entretenernos con ellos, sino aprovechar esa circunstancia para ayudarlos a desplegar su repertorio exploratorio, enriquecerlo y también construir nuevas ideas. El juego involucra íntegramente al niño, que es otra gran cualidad, que a diferencia de otras actividades que están compartimentadas por áreas, ¿no? Los educadores con frecuencia separamos, compartimentamos el aprendizaje. Lo hermoso del juego es que permite integrar distintas áreas para contribuir en el bienestar y en el desarrollo de nuestros niños. Muchas gracias, Fiorella. Pasando ahora a responder otra pregunta que hemos pensado que puede ser importante para ustedes en esta situación que estamos todos viviendo. Nos planteamos cuáles son los riesgos para los niños en esta nueva realidad que estamos viviendo. Vea, me gustaría empezar mirando los riesgos desde un punto de vista individual, ¿no? Porque uno podría tomar distintas perspectivas, pero creo que cuando uno es mamá o papá de un niño pequeño, tiene una inquietud muy grande por su hijo de manera individual, ¿no? Y uno de los riesgos principales que nos enseña la ciencia del desarrollo infantil temprano es que el gran enemigo del desarrollo infantil es el estrés, cuando es tóxico, cuando es crónico, porque genera daños en el sistema nervioso, ¿no? Y por lo tanto eso afecta el crecimiento, la salud, la capacidad de aprendizaje. Y
al revisar en los días previos a esta conversación, pude ver que el aislamiento social está catalogado como uno de los factores de riesgo para el desarrollo infantil. Ha sido algo nuevo para mí, porque como nunca habíamos vivido una situación tan extrema como esta, no era algo que había mirado en particular, ¿no? Pero así como otros factores de estrés que pueden dañar el desarrollo, también lo es el aislamiento social, ¿no? Podría causar daños sumado a otros factores de riesgo, ¿no? Podría causar daños en el desarrollo del lenguaje, en las capacidades cognitivas, en las funciones ejecutivas, como pueden ser la atención, la memoria, la capacidad para solucionar problemas. Siempre hay que entender que los factores de riesgo funcionan de manera integrada, asociada, ¿no? No hay que asustarnos de que porque pasa una cosita, eso puede tener consecuencias nefastas, no. O sea, se tienen que dar una serie de factores juntos durante largo tiempo para que generen un daño realmente, ¿no? Pero estemos alertas, porque si vemos, no sé, que hay algún problema muy serio en casa, que puede ser de tipo económico, que nos está afectando a los adultos, o que uno de los miembros de la familia reacciona con algún problema como depresión, mucha ansiedad, está desconectado, o hay alguna situación de mucho caos, desorden, desorganización en la casa, o estamos muchas personas viviendo juntas en un espacio pequeño. Si se empiezan a sumar esos factores de estrés y se mantienen durante largo tiempo sin atención, sin ayuda, sin regularse, podrían tener un efecto nocivo, ya sea en el crecimiento físico o intelectual de un niño pequeño, ¿no? Es necesario estar bien alertas para poder mitigar, reducir esos factores de estrés, y está en manos de todos nosotros hacerlo, sobre todo si estamos conectados con otros servicios, con otras personas que pueden servir de protección, ¿no? Es este entorno protector del niño el que va a mitigar los efectos negativos del estrés, ¿no? Y esos factores protectores están en la familia extensa también, en nuestra comunidad cercana, en el vecindario, también en los servicios que tenemos alrededor que nos ayudan a sobrellevar las situaciones difíciles que podemos tener en nuestra vida. Y siguiendo con lo que dices, Vero, mi temor, y lo he vivido como mamá, y estoy trabajando fuerte en esto, creo que tiene que ver con la disposición mental, con la disponibilidad con la que estamos en estos momentos los adultos. Es decir, cuán disponibles emocionalmente estamos para nuestros hijos. Estamos viviendo un momento de tanto estrés, de tanta incertidumbre, hay tantas áreas de nuestra vida, tantos aspectos de nuestra vida que están siendo afectados, pues ni qué decir, además estar aislados, no estar en relación con nuestros afectos, no tocarnos, no abrazarnos, digamos, estamos acostumbrados a celebrar la vida de otro modo, y estamos reinventándonos, y ese proceso es un proceso de adaptación que genera tensión inevitablemente, y que ocupa nuestra mente. Y lo he sentido como mamá. Las primeras semanas me costaba salir de mí misma, de mis angustias, de mis preocupaciones, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por volvernos, por realmente estar disponibles, por tener interés en realmente enterarnos dónde están nuestros hijos, dónde están nuestros bebés, qué están sintiendo, qué están necesitando.
porque en realidad, digamos, esto probablemente se prolongue, ojalá paulatinamente vamos a ir saliendo, pero sin duda, tanto tiempo aislados en casa, sin la posibilidad de estar en relación con otros, sin sentirnos parte de la tribu, aunque tenemos estos medios maravillosos que nos permiten estar cerca o sentirnos más cerca, pero sin duda el tiempo va pasando y cada mes en la vida de un niño pesa, importa, no da igual. Eh, y creo que tenemos que tener como en cuenta muchísimas variables, ¿no? Están las necesidades emocionales, están las nutricionales, está el sueño de nuestros hijos. A mis hijos, por ejemplo, a uno de ellos se le movió notablemente el sueño cuando todo esto empezó. El color de su piel había cambiado. Y hemos estado detectando por dónde va la cosa, ha recuperado su sueño, pero hemos tenido que estar muy atentos. Es fácil que en estos momentos de tanta angustia perdamos de vista algunos aspectos importantes en la vida de nuestros hijos, y creo que en este momento nuestra sensibilidad tiene que estar como a flor de piel, ¿no? Sé que, como coincido con Eli, que es un pedido difícil, porque además nuestros hogares se han vuelto nuestros centros de operaciones, ¿no? Desde aquí estamos gestionando toda nuestra vida, estamos gestionando el trabajo, nuestro hogar, el crecimiento de nuestros hijos, su aprendizaje, estamos asumiendo nuevos roles. Es sin duda tremendo, fuerte, intenso, pero también tiene muchísima belleza. Y ahí creo que está a nuestra disposición. ¿Qué disposición queremos tener? Creo que podemos hablar un poquito más adelante sobre eso, pero sin duda nuestro deseo genuino por enterarnos del otro, que por lo pronto son nuestros hijos, que es el tema de nuestra conversación, es esencial. Bueno, así como dice Fiore, también el hecho de que pensar en el otro, ¿no? Y sentir esta tremenda responsabilidad que uno tiene con sus hijos, creo que hay que tener claro que la manera como nosotros percibimos el mundo también pasa a nuestros niños, sobre todo cuando son niños pequeñitos, porque ellos van construyendo su idea de mundo muy a través de la mirada del padre, de la madre, de la persona que está a su lado, y ellos van a ir haciendo sus propias interpretaciones. Entonces, imagínense en una circunstancia donde el mundo viene a ser una amenaza, viene a ser un peligro, el contagio, ver a personas con las tapabocas, ¿no? Con las mascarillas, todo eso sí o sí va a generar un impacto en el niño, ¿no? Ese es un gran riesgo que tenemos. En la medida que nosotros podamos darle un poco de seguridad, un poco de tranquilidad, ¿no? Él va a poder ir elaborando. Sobre todo en edades tempranas, esto es muy, muy importante, porque ¿qué va a ser confiable para él? Definitivamente su papá y su mamá van a ser los confiables, y las personas que estén cerca a él y lo cuidan. Y más allá de eso, si todo el tiempo está aislado, ¿no? Si el padre le traen las cosas de la tienda y lo primero que hace es lavar todo, desinfectar todo, porque eso es lo que hacemos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo le estoy dando al niño? Entonces, tenemos que encontrar esos espacios para abrir una ventana donde el mundo no solo es amenaza, no solo es algo terrible, y sobre todo en los primeros años, porque hasta los 5 años está demostrado en los niños se genera la empatía. Entonces, ¿qué tipo de empatía podemos tener si el mundo es tan amenazante? ¿No? Entonces, ahí hay que actuar con mucha cautela, con mucho cuidado. Nosotros con mucha empatía, primero hacia nuestros niños, porque ellos están construyendo su imagen de mundo a partir de nosotros. Y si nosotros confiamos en los poderes que tienen estos niños tan pequeños, ¿no? Para reinventarse también, para ellos confiemos que va a ser más fácil que para nosotros, seguramente, pero tenemos que darle esa tranquilidad para que ellos puedan ver a través de nuestros ojos que el mundo no todo es amenaza, no todo es que hace daño, no todo es peligroso, ¿no? Y poco a poco nos vamos a ir reincorporando a este mundo y desarrollando
cosas tan importantes como pensar en el otro. Si hay una cosa que tienen los niños pequeños y que no hay que poner en riesgo, es la posibilidad y la sensación de transformar el mundo. Cuando ellos juegan, cuando ellos construyen, transforman el mundo. Ellos lo asumen así, y si nosotros los vemos con un ojo así acucioso y respetuoso, también lo vamos a ver. Entonces, esas son grandes posibilidades que ellos nunca deben perder para poder seguir construyendo una imagen de mundo, ¿no? No amenazante para ellos y para nosotros después también, ¿no? Muchas gracias a los tres. Creo que es bien importante tener presente cómo podemos enfrentar los riesgos que esta situación nos está llevando a vivir. Antes de pasar a la última pregunta, quisiera reiterar que tienen abierto el chat para hacer preguntas, para que luego de esta última pregunta puedan responder a las inquietudes que ustedes como familias o alguna situación particular que estén viviendo en casa podamos atenderlas. Hemos hablado de los riesgos y ahora queremos hablar de las oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos los padres y maestros en este nuevo contexto? Empiezo yo de nuevo. No quisiera hablar de las oportunidades, sino dar un pasito hacia atrás para señalar que si queremos identificar oportunidades en la coyuntura actual, necesitamos tomar una postura que nos permita reconocer esas oportunidades. Estamos definitivamente en un momento de cambio. Por lo tanto, el futuro no está escrito en ningún sitio. O sea, en este momento no hay nadie que nos pueda decir qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, ¿no? Entonces, son las decisiones que tomemos las que le van a dar forma a ese futuro. Decisiones, algunas son individuales, otras son familiares, otras son colectivas. Entonces, hay un componente ahí de decisión. La forma de pensar que nosotros elegimos, asumimos en este momento, va a influir en las acciones que tomemos y también va a influir en la forma en cómo nos sentimos. Y por lo tanto va a influir en los resultados que logremos, ¿no? Podemos replegarnos, afrontar de manera individual esta situación difícil, desde adentro de la casa solamente y tratando de resolverlo solos, o podemos reconocer que somos parte de un colectivo, ¿no? Y que juntos estamos asumiendo los cambios y las nuevas construcciones que vamos a hacer para la situación actual y para la futura. En ese sentido, yo en los últimos días me ha estado dando vueltas esta idea de que, o sea, la educación de los niños es un derecho humano que venimos construyendo en el Perú desde hace 90 años. Este año cumplimos 89, ¿no? Y se ha ido construyendo a lo largo de varias generaciones, y a nosotros ahora nos ha tocado esta situación, ¿no? Y en esta situación tenemos la oportunidad de fortalecer esa educación, de enriquecerla, y con las mejores condiciones, porque contamos con conocimiento científico, tenemos recursos tecnológicos, tenemos una creatividad colectiva que nos caracteriza, además, como país, como sociedad, como grupo humano, ¿no? Y así como hemos afrontado tantos cambios
y situaciones nuevas, vamos a enfrentar esta y vamos a hacerlo con excelentes resultados y siendo además un referente para las futuras generaciones y para otros países también. Y yo quisiera añadir a lo que dice Vero, o sea, tenemos una oportunidad de lujo en función del desarrollo de la resiliencia. La resiliencia como esa posibilidad de luchar contra la adversidad. Esta es una situación adversa para todos. Y cuanto más pronto el ser humano aprende a luchar con la adversidad, se va fortaleciendo en esta habilidad, ¿no? Una persona resiliente ve justamente un problema como una posibilidad de cambio o de mejora, con criterios de realidad. Eso es importante tener en cuenta. Y en función al criterio de realidad, en la coyuntura en la que estamos, tenemos que desarrollar conductas, actitudes, nuevas relaciones que nos permitan sobrellevar esta situación. No se trata de negar, de que no pasa nada. No, sí pasa algo, hay un problema, pero ¿cómo lo vamos a resolver? Tenemos que pensar en estrategias para resolver el problema. En la medida que nosotros como padres asumamos esta situación de crisis como la posibilidad de poner en juego todas nuestras herramientas para ser resilientes, nuestros niños van a captar ese mensaje. Porque no solo son cosas que digamos, son actitudes que nosotros asumamos, las que vamos a transmitir con mayor fuerza a nuestros niños, y ellos van a poder asumir, ¿no?, conductas también resilientes frente a situaciones. Y esto los va a acompañar durante toda su vida. Eso también es parte de los estudios que se han hecho en función de la resiliencia en situaciones de guerra, de abandono, ¿no? Cómo los niños van desarrollando estas estrategias, pero tienen que tener personas confiables al lado. Los padres, los maestros, los familiares, que le van dando estas herramientas para que ellos puedan salir adelante y luchar frente a los problemas. Y eso se convierte en una actitud de vida. Una situación como esta nos pone esa gran oportunidad que no debemos desaprovechar, porque eso los va a acompañar durante toda su vida para enfrentar cualquier situación. Y ya el mundo nos ha dado una cachetada en decir basta ya de todo lo que hemos estado haciendo y tenemos que hacer las cosas distintos y vamos a tener muchos problemas y ellos tienen que aprender a enfrentarlos y a salir adelante con fuerza. Y esa fuerza y esa energía y esa manera de ver la situación de crisis va a ser una herramienta de por vida, ¿no? Y esta es una oportunidad de lujo que no debemos desaprovechar como padres y como educadores. Y en la medida en que el niño se sienta contenido y que pueda tener una red de soporte que le permita salir adelante, eso se potencia, ¿no? Mucho se habla también de la resiliencia en los ecosistemas. Si tenemos una organización, una estructura que nos permite enfrentar situaciones como un colectivo, las posibilidades de éxito son mayores, ¿no? Entonces, estamos en una situación en verdad de lujo para poder desarrollar nosotros mismos, nuestro colectivo y los niños de manera individual, lo que es la resiliencia. A mí me gustaría agregar a propósito de estas disposiciones mentales, una que creo que puede ser sumamente favorable para nuestros niños en este momento, y aquí pienso no solo en los padres, sino también pienso en nosotros los maestros, ¿no? Que tenemos un desafío tremendo, ¿no? Todos nos estamos reinventando, los maestros también. Y creo que una de esas disposiciones que podemos ampliar, que podemos enriquecer, es nuestra capacidad de escucha. Empezando por los padres, que creo que ahora que pasamos tanto tiempo con los niños, porque pues todo ocurre desde el hogar, tenemos ahí una especie de, sí, una oportunidad, un regalo, el regalo de poder afinar nuestros sentidos, afinar nuestra observación, nuestra escucha, digamos que funcione 360
para realmente entender cuáles son las necesidades de nuestros hijos, ¿no? Y aprender a observar, a escuchar, es algo que se entrena, es algo que se aprende. Y creo que estamos en ese momento, como dice Eli, donde podemos trabajar para enriquecerla. Los niños tienen derecho a sentirse valorados, a sentirse reconocidos. Y sentirse reconocido es sentir que estamos validando, que estamos dando espacio a sus intereses, a sus exploraciones, a sus búsquedas, a sus temores, que estamos acogiendo todo eso. Pero para acoger y no imponer, porque con frecuencia los adultos tenemos nuestra propia agenda, ¿no? La agenda de lo que creemos que ellos necesitan. Y eso está bien, es decir, los adultos y la investigación nos da muchísimas herramientas para crear las condiciones para que nuestros hijos desarrollen y enriquezcan sus habilidades. Pero también, más allá de estos marcos generales, los grandes hitos del desarrollo, que por supuesto son importantes, está aquello que tu hijo realmente necesita, que tu alumno, que tu niño realmente necesita. Y para eso la escucha tiene que ser muy, muy atenta, más fina que nunca, de tal forma que seamos empáticos, que seamos pertinentes en nuestras respuestas y que podamos ponernos realmente en sus zapatos y mirar el mundo como ellos. Y en ese sentido creo que los maestros tenemos el reto de ampliar nuestra escucha con los padres. En este momento en el que creo que los padres necesitan sentir que son parte de una tribu, de un colectivo. Creo que el desafío está no solo en generar experiencias interesantes, sino en generar experiencias interesantes con los padres de familia, entendiendo qué necesitan, dónde están, cuáles son sus preguntas en este momento, a qué se están enfrentando en casa, qué disponibilidad de tiempo tienen. Y en ese sentido, creo que un elemento que nos puede ayudar tanto a los padres como a los maestros a organizar nuestra escucha es, valga la redundancia, la organización de nuestra cotidianidad. Y aquí creo que tenemos una lindísima oportunidad también. Malaguzzi, un pedagogo italiano, decía que la organización es el gran traductor de nuestros valores. Bueno, ¿cuáles son esos valores que queremos que nuestros hijos respiren, aprendan, observen, toquen? La organización puede ser un gran traductor, puede ayudar a reflejar eso que nosotros los adultos sentimos, lo que pensamos sobre ellos, a través de cómo entendemos la cotidianidad, del respeto y del cuidado, por ejemplo, que le damos a esos espacios muy íntimos como el cambio de pañal, el momento de la alimentación, el momento de sueño, el cambio de ropa, los espacios de aseo, que son esos momentos que se repiten una y otra vez cada día y que pueden ser una fuente hermosa no solo para construir y fortalecer el vínculo, sino que también pueden ser oportunidades preciosas de aprendizaje, de participación por parte del niño. Lo mismo con los espacios de juego. Los padres estamos trabajando, tenemos que trabajar, lo tenemos que hacer desde casa, pero tenemos también dentro de este contexto la posibilidad de organizar de tal forma nuestro horario que generemos esos espacios realmente para dedicárselo a nuestros hijos. Y creo que los maestros, los educadores, tenemos la responsabilidad de ayudarlos a generar esas condiciones, de acompañarlos en esa toma de decisiones, en conversar con los padres y ser muy pertinentes, muy sensibles a esto que ellos están necesitando en este momento. Creo que es vamos a decir, una nueva forma de entender la circularidad, de entender la relación entre los tres grandes sujetos de la educación, que son los niños, que son los padres y los maestros. Podemos hacer, creo yo, un trabajo precioso juntos, pero nuestra escucha tiene que ser más amplia que nunca y tenemos que estar muy cerca. Y creo que nadie puede sentirse solo en este momento. Muchísimas gracias, Fiorella. Gracias, Vero, y también gracias, Eli. Han sido muy enriquecedores sus aportes para estas tres preguntas. También quiero agradecer a los padres que están escribiendo sus preguntas.
Estoy tratando de agruparlas por temas. Hay dos preguntas un poco sobre el reto del tiempo. Quisiera leerlas. Muchas gracias, César Maita. En las familias donde el padre y la madre trabajan, ahora desde casa, la disponibilidad de tiempo para dedicar a las hijas, los hijos en la práctica es poca por más voluntad que uno tenga. La única opción práctica que uno ve es que alguno de los padres quizás deje de trabajar o idealmente ambos trabajen part-time. En el Perú quizás eso es complicado. ¿Qué otra opción verían? En esta misma línea de pregunta de Francisco, sobre también los papás que trabajan, ¿cuál podría ser la actividad mínima que podría uno hacer con su hijo, aunque sea algo para empezar? Bea, ¿podrías repetir la última pregunta? Disculpa, se cortó por la señal. Sí, claro, Fiore. Para papás que trabajan, ¿cuál podría ser la actividad mínima que uno podría hacer con su hijo? Bueno, el reto del tiempo es sin duda el gran reto en este momento. Hay muchísimas estrategias. Eh, Quizá para volver al juego, crear escenarios de juego autónomo, es una estrategia que contiene muchísimo a los niños y que les permite permanecer por periodos más largos jugando y construyendo relaciones de forma autónoma. Evidentemente, cada cierto tiempo es muy lindo cuando el padre conversa, responde a algo que el bebé o que el niño o la niña comparte, pero crear escenarios de juego que permiten construir muchas relaciones, por ejemplo, con material inestructurado dentro de casa, que no son actividades, sino son experiencias, donde el niño puede desarrollar proyectos autónomos, proponerse retos. Ese tipo de experiencias sin duda ayudan muchísimo. De hecho, yo recuerdo cuando decidí quedarme por un periodo de tiempo en casa trabajando, tuve mellizos, ellos eran muy chiquititos, y una estrategia que me ayudaba muchísimo era crear un espacio de juego con material no estructurado, con envases, con pelotitas, con cosas que ellos pudieran sacar, meter, probar, ensayar, tubos, embudos, cucharones, todo tipo de objetos que permiten que los niños se ensayen y se propongan retos de forma autónoma y que uno cada cierto tiempo puede hacer una pausita, compartir alguna observación, responder con una pregunta, con una provocación y continuar trabajando. Con esto, evidentemente, no está resuelto el tema, pero permite que los chicos tengan espacios más prolongados de actividad interesante, cognitivamente desafiante, que les permita a ellos construir su autonomía y también construir un punto de vista con relación al mundo físico, al mundo que está a su alrededor. Y desde una perspectiva multisensorial que sin duda también sostiene su emoción y lo conecta. Agregaría a esto brevemente, pues estoy segura que Vero y que Eli también tienen algo para decir con relación al tiempo, que algo que también ayuda cuando los niños son un poquito más grandes es armar un horario, una estructura que el niño vea y donde el niño sepa cuáles son esos momentos que están destinados al encuentro con papá y con mamá y cuáles son esos otros momentos donde se espera que él cerquita juegue solo, desarrolle algún proyecto solo mientras mamá o papá trabajan. Lo que yo sugeriría es que esos espacios de cuidado, esos espacios muy íntimos, estén siempre a cargo de uno de ustedes y que le dediquen tiempo a esos espacios. Y después creo que hay muchas otras posibilidades de pequeñas pausas y de juegos entre actividad y actividad que también pueden ayudar a acompañar a los niños y asegurarnos de que estén desarrollando sus habilidades. La idea es que seamos muy sensibles a la dinámica familiar y a la dinámica del trabajo de cada familia. No hay que, digamos, es un espacio de negociación, esa es la realidad. Digamos, no es
No podemos los padres ahora disponernos a nuestros hijos como cuando los hijos van al nido y tienen a unos amigos y a una maestra que están todo el tiempo acompañando. Esa no es en este momento la posibilidad que los niños tienen, sino otra que también puede ser aprovechada y que también puede ser rica, y donde nosotros los maestros podemos ayudar a construir una serie de oportunidades de aprendizaje que se acomoden a los tiempos y a la disponibilidad de las familias en este momento. Y en ese sentido, me gustaría agregar algo, pensando en lo que mencionaste, Fiorella, hace un momento sobre la negociación, ¿no? Este es un momento de cambios y trabajar desde casa requiere mucha flexibilidad, requiere negociación dentro de la familia y también negociación con nuestros socios, nuestros colegas, nuestros empleadores, ¿no? Para que nuestros ritmos, horarios de trabajo también respondan a las necesidades, sobre todo si tenemos hijos muy pequeños, ¿no? En la oficina ya no hay oficina, en este espacio virtual que ahora es nuestra oficina. Uno de nuestros colegas tiene una hija de 1 año, que cumplió 1 año además en la cuarentena, ¿no? Y una mañana me dijo, necesito tener una reunión contigo, y me contó que ya su esposa acababa de empezar a dictar clases, entonces tenía espacios muy estructurados donde ella tenía que dictar clases, ¿no? Y me dijo, simplemente de tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, tal día de la semana yo no voy a poder tener reuniones, porque necesito estar disponible para mi hija, porque mi esposa va a estar ocupada. Y a mí primero me sonó raro, ¿no? Pero a los pocos minutos fue, sí, por supuesto, ¿no? Necesitamos encontrar esquemas de trabajo que respondan a esta nueva humanidad. Y o sea, estamos todos desarrollando las soluciones necesarias para que estén bien nuestras familias, para estar bien nosotros, para que estén bien nuestros hijos, ¿no? Y para ir retomando la productividad también, que es otro elemento importante a tomar en cuenta. Entonces, lo que más requerimos en este momento es reconocer las necesidades, organizarnos, negociar y mucha, mucha flexibilidad. Yo solo quisiera añadir que esta situación nos ha tomado a todos por sorpresa, y sobre todo a las personas que trabajamos, a los adultos, ¿no? Hay que cambiar toda la forma como hemos estado relacionándonos en nuestro trabajo, con nuestros empleadores, con nuestros subalternos. Todo eso ha tenido que pasar a la manera virtual. Entonces, eso nos ha generado y nos sigue generando mucho estrés, ¿no? Entonces yo siento eso mucho también en los padres de familia, porque tienen que estar súper atentos a lo que pasa en la empresa, a lo que pasa en la oficina, en las comunicaciones, ¿no? Pero creo que ahí tenemos que tomarnos un respiro, tomar la calma y organizarnos sin culpa. Y yo creo que eso es otro elemento que quisiera mencionar, ¿no? No nos sintamos culpables de no poder cumplir algunos requerimientos, algunas exigencias en algún momento, pero organicémonos para poder hacerlo en otro momento, ¿no? Como dice Vero, la flexibilidad es realmente un valor, ¿no? Y la angustia tiene que bajar, porque cuando uno está estresado, cuando uno está angustiado, no piensa con claridad y no puede actuar con claridad. Entonces, el tiempo ahí es un elemento real y el cual tenemos que abordar con tranquilidad, ¿no? Muchas gracias, Lee, Vero y Fiore. También estoy sintetizando las preguntas. Hay bastantes preguntas sobre el uso de pantalla. Voy a compartir 2 o 3 sobre el tema. En casa tenemos la política de no permitir que nuestro hijo interactúe con pantallas. ¿Qué tan flexibles deberíamos ser, ya que en este momento la interacción social está dada por medio de la tecnología? El miedo es que cuando se normalice la situación,
igual que cierta tendencia en nuestro hijo con los celulares o tablets. Otra pregunta sobre el mismo tema. ¿Qué recomendaciones darían para enfrentar la gestión de la tecnología a los niños que no entran en conflicto con las políticas educativas relacionadas al uso excesivo de la tecnología? Y finalmente, ante la limitación de la interacción a veces con pantallas, ¿qué consejos tendrían? ¿Habría que escoger entre sacrificar un poco su salud para mantener conectado virtualmente con sus compañeros y tener muy poco contacto virtual con ellos y asumir consecuencias que tenga la falta de interacción con otras personas de manera prolongada? ¿Qué recomiendan? Bueno, yo quisiera responder a la pregunta, ¿no? Creo que tenemos que tener claridad cuando el uso de la pantalla permite o no interactuar con otra persona. En la propuesta que se está haciendo, bueno, tanto en el Aleph como en la Casa Amarilla, no se busca que el chico se conecte con la cancioncita, con el cuentito, con el videíto. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que esa tablet, esa pantalla, se convierta en una ventanita para ese niño interactuar con otra persona que está pendiente de él, que le va a responder a él, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a su gusto, que lo conoce o que lo está empezando a conocer. Es una manera de interactuar con los amiguitos que ya conoce. Entonces, creo que aquellas familias que la tablet, el celular, estaba prohibido porque el niño es pequeño, eso está muy bien, pero asumamos que ahora no es una tablet que lo va digamos, a anular, a entretener. No estamos para entretener, estamos para interactuar, para responder como persona a la otra persona que está al otro lado. Entonces, perdamos un poco el miedo en ese sentido de la tablet y también expliquémosles a los niños. Ahora no podemos ver a los amigos, no podemos ir al nido, pero vamos a tener esto, para que puedas ver a tus amigos, para que puedas ver a tu maestra y puedas trabajar con ella. Eso es totalmente distinto a ponerle un video, una canción, una película, ¿no? O sea, son dos miradas totalmente distintas de la función que tiene la pantalla, y en el caso que nosotros lo promovemos es como una manera de interactuar con otra persona, ¿no? De hecho, esta es una anécdota personal. Para mí fue muy emocionante y son esos momentos en los que uno reconoce la necesidad humana que tenemos de estar en relación con otros, ¿no? De poner la relación al centro de nuestra vida, especialmente en un contexto como este, donde no podemos sentirnos aislados, ¿no? Desconectados de nuestro mundo social. Y los niños necesitan sentir que pertenecen a una comunidad, a un grupo más grande, que son parte de un grupo de amigos. Y además los niños se toman muy en serio las amistades. Y esta es una anécdota de uno de mis hijos, que en un encuentro por Zoom con un grupo muy pequeñito de compañeros que trabajan en grupos pequeños y su maestra, estaba contándole justamente lo difícil que se le estaba haciendo a él en este momento no poder salir y tener a papá y a mamá trabajando y no pudiendo jugar todo el tiempo con él, que es una realidad, no podemos todo el tiempo jugar con él como quisiera, pero me pareció precioso que él encontrara en esa oportunidad la seguridad, la tranquilidad de compartirlo con sus amigos y con su maestra. Y que además sus amigos respondieran que ellos también se estaban viviendo una situación parecida, que para ellos también era difícil, que mamá jugaba por ratitos y que después tenía que volver a trabajar, y de pronto eso que era una emoción individual se volvió una experiencia colectiva de retroalimentación, donde además los amigos le compartían las estrategias que tenían para capturar la atención de su mamá. Es decir, me parece interesante lo que este tipo de encuentros puede generar en los chicos, porque se puede convertir realmente en un espacio de diálogo, de elaboración sobre lo que estamos viviendo,
especialmente si son periodos cortos, si, digamos, y si además destinamos el uso de la tecnología para eso. Es decir, yo sé que los padres a veces nos sentimos cómodos y un ratito le damos la tablet o le damos, ¿no? Le prendemos la tele para que se entretenga, pero ahí creo más bien que eso no es lo que necesitan los chicos en este momento, que eso puede ser más bien postergado, que más bien hay que crear otros escenarios de juego, porque eso es realmente jugar, que es interactuar con los objetos, interactuar con las personas, y que más bien podemos guardar la tecnología para poner al centro nuestras relaciones, que son fundamentales para seguirnos reinventando y para sentirnos acompañados. Muchas gracias. Otra inquietud de muchos padres es el papel del nido, la continuidad del servicio fuera de las casas, de la Casa Amarilla. Voy a compartir algunas de las inquietudes que nos han estado escribiendo. Nos comentan que, bueno, ninguno de nosotros ha enfrentado una situación parecida. Hay herramientas que a veces no funcionan por varios factores en el día a día, espacios pequeños, hijos de diferentes edades, tiempos. Ante este nuevo panorama, ¿cuál es el soporte que la Casa Amarilla va a brindarnos como comunidad? Adicionalmente, también nos comenta que considera que estos espacios como este conversatorio van a ser una constante fundamental para sentir esa orientación y guía que muchas veces pueden faltar en casa. Nos agradece por la iniciativa. En esta misma línea, nos preguntan, ¿qué papel cumple el nido en este nuevo panorama de educación? ¿Se tiene ya el diseño de enseñanza en este nuevo contexto? ¿Cómo nos recomiendan trabajar con el nido? Y finalmente también otro sentir de un padre de familia es que se ha mencionado que es necesaria la red de soporte que le damos a nosotros en casa, pero que debe ser respaldada por el nido. Y siente que en este momento ese respaldo no cumple las expectativas, sobre todo en estas últimas semanas de la cuarentena. Siente también que no se está tomando en cuenta la estrategia de lo que se está mencionando en este conversatorio. Entonces, creo que la pregunta se resume en ¿cuál es el soporte que la Casa Amarilla va a brindar como comunidad a los padres en adelante? Primero que nada, estamos, como decía antes Vero, este es un escenario que no conocíamos, no estábamos preparados para esto. Hemos estado investigando muchísimo qué se está haciendo en el mundo, no hay suficiente, lo que encontramos es poquito, y estamos probando ¿no? ese ensayo-error, porque es un área de investigación absolutamente nueva. Y en ese sentido, discúlpennos si no hemos logrado todavía responder a las expectativas. Lo primero que quisiéramos decirles es que estamos pensando muchísimo en ustedes y que estas últimas semanas hemos estado trabajando tantísimo para crear una propuesta que sea empática con ustedes, con lo que ustedes están viviendo como familias, de tal forma que la educación de sus hijos no se vea afectada, que la continuidad sea posible. En la línea de espacios como este, una de las estrategias que estamos diseñando, déjenme contarles cuáles son como las grandes estrategias que estamos formulando. La primera es la estrategia, digamos, de la tribu, del coaching, de sentirnos juntos para traer nuestras preguntas, nuestros temores, nuestros intereses, y que juntos podamos reunirnos semanalmente para proyectar nuestra semana juntos, para discutir las cosas que han funcionado, las que no funcionan muy bien, para organizar un poco la rutina, la cotidianidad de casa, de tal forma que ustedes se sientan acompañados en este proceso de tomar decisiones que son difíciles, y de irnos dando cuenta qué estrategias funcionan mejor para una familia, qué estrategias funcionan mejor para la otra, porque aquí no hay fórmulas, es decir, no es que vamos a trabajar de forma estandarizada, sino que por el contrario, tenemos que ser muy sensibles a la realidad de cada familia, y por lo tanto espacios de conversación y de organización, de diseño conjunto es importante. Esa es una de las líneas en las que estamos trabajando y que va a estar dentro de nuestra propuesta. La siguiente tiene que ver con ofrecer experiencias de aprendizaje, diseñar experiencias de aprendizaje que ustedes puedan desarrollar en casa
espacios, rincones, contextos que ustedes puedan generar de aprendizaje, orientados por el equipo de la Casa Amarilla, de tal forma que ustedes entiendan por qué una experiencia como esa es relevante, qué tipo de materiales son importantes de implementar, de incorporar, cómo acompañar un contexto de juego, por ejemplo, de juego con material inestructurado, cuál es nuestro rol, qué tipo de intervenciones podemos hacer, cuándo intervenir. ¿Qué está aprendiendo mi hijo en un contexto como este? Y que ustedes se sientan respaldados por nosotros, no solo para la implementación, sino para ir tejiendo una narrativa, digamos, dentro de esos espacios de juego. Y que veamos cómo el niño va desplegando, va ampliando sus capacidades dentro de un contexto como ese. Además, estamos proponiendo encuentros virtuales con otros niños, en grupitos pequeños, con una maestra, donde los chicos puedan interactuar, como antes decía Elisa, jugar juntos y aprender juntos, donde el foco está en esas interacciones, con los chicos más grandes, en que aprendan a construir sobre el pensamiento del amigo, a que hayan esas conversaciones de ida y vuelta, y con los más pequeñines que en casa, con papá, puedan jugar y que la orientación sea más bien para el padre de familia, de tal forma que también vaya ampliando sus capacidades de escucha y de acompañamiento al juego de sus hijos. Estamos además planteando conversatorios como estos, conversatorios frecuentes, para que con distintos especialistas podamos resolver sus dudas, sus preguntas, y que podamos acoger sus intereses. Pero además el apoyo del departamento psicopedagógico para que ustedes también puedan hacer consultas individuales que requieran de mayor intimidad, donde ustedes necesiten resolver situaciones muy concretas dentro de casa, donde estamos seguros que podemos brindarles muchísimo apoyo. Además, estamos generando todo un área dentro de una plataforma, la plataforma que ya hemos iniciado, pero que vamos a seguirle dando forma, un área, digamos, dentro de esta gran plataforma, donde ustedes van a encontrar muchísimas sugerencias, recomendaciones sobre cómo atender la cotidianidad con su hijo en casa. Es decir, cómo aprovechar el día a día, las cosas más pequeñas, desde sentarnos a comer juntos, el cambio de pañal, qué tipo de actividades de la vida práctica pueden ser implementadas con nuestros hijos, desde los más chiquititos hasta los más grandes, cómo integrarlos a la vida del hogar, de tal forma que amplíen su autonomía y que ustedes también se sientan respaldados y acompañados, y que no tengamos el desafío de integrar a la familia. Creo que ese es otro aspecto, una oportunidad muy linda que tenemos en este momento, que es volver a los niños más partícipes de la vida del hogar. No sé si porque venimos de una cultura muy sobreprotectora, pero tendemos a separar a los niños de una serie de actividades que consideramos son de los adultos. Y a veces ocurre incluso en los momentos de alimentación. Los niños comen por su lado primero y después comemos los adultos, cuando podemos aprender a comer juntos. Uno pensaría que conversar en la mesa es una cosa de gente grande, pero los chicos son grandes conversadores y son espacios sumamente ricos para estar y aprender juntos. Es decir, la idea es que ustedes se sientan acompañados, no solo con relación al desarrollo de experiencias vinculadas al currículo, que sientan nuestro respaldo para el desarrollo de esas actividades y el acompañamiento, sino que además ustedes sientan que la cotidianidad, que la rutina del día, que esta nueva vida a la que nos estamos enfrentando, está siendo también acompañada por nosotros. Van a tener noticias en los próximos días y ojalá que esta propuesta los reconforte y los haga sentir bien y se sumen a esta experiencia de continuar juntos. Gracias, Fiore. Tenemos otro grupo de preguntas sobre el tema de límites y conducta en este momento que estamos viviendo. ¿Cómo hacemos en casa para poner límites, considerando el texto en el que también queremos consentirlos, no estresarlos más de lo que ya están? ¿Cómo podemos manejar el tema de la conducta, sabiendo que es difícil programar un horario para ellos?
más de frustraciones. A veces no puede tener tiempo al aire libre. ¿Qué tan permisivos podemos ser como padres para no estresarlos y no estresarnos? Considerando que hay situaciones que desbordan y que en el contexto necesitamos reducir el estrés. ¿Qué consecuencias podrían haber? Me gustaría responder esa pregunta. Yo creo que primero, obviamente, tenemos que contextualizar. Y en una situación donde todos estamos alterados, donde hay mucho estrés, donde hay mucha frustración por varios lados, los niños y nosotros mismos estamos más irritables. Entonces, elijamos las batallas que vamos a pelear y las que no, pero hagámoslo de manera consciente y con claridad y por qué lo vamos a hacer. Si el hecho de que el momento del baño es un drama, entonces conciliemos con él, negociemos con el niño, ¿no? Bueno, entonces te vas a bañar un día sí, un día no. Esa va a ser mi batalla que no voy a pelear todos los días, pelearé un día sí, un día no, pero conversamos con él. Eso no quiere ser permisivos. Ahí tenemos que tener mucha claridad en las normas, ser muy coherentes, pero elegir nuestras batallas. No podemos pelearlas todas a la vez. Que coma, que se bañe, que se lave los dientes, que se peine, que guarde su ropa, que recoja la ropa sucia. No podemos pelearlas todas. Tenemos que elegir cuáles sí, cuáles son importantes y en esas mantenernos, ¿no? Porque es cierto, hay mucha frustración de parte de los niños. Ellos están todo el día encerrados, obviamente se ponen irritables, ¿no? Pero ahí es cuestión de negociar con él, entonces, y nosotros determinar cuáles van a ser esas batallas que sí y cuáles van a ser esas batallas que no. Porque es difícil porque estamos todo el día con ellos y además con el estrés que cargamos, ¿no? Eso no quiere decir que seamos permisivos, seamos coherentes, consistentes con las batallas que elegimos pelearlas, ¿no? Que consideramos sí o sí se tiene que hacer, y ahí hay que mantener la coherencia, ¿no? Yo agregaría, Eli, lo que estás diciendo me parece importantísimo, y agregaría con niños pequeños lo fundamental que es el movimiento. Entonces también hay que aprender a distinguir cuánto de ese comportamiento que consideramos inadecuado tiene que ver con la falta de luz y con la falta de movimiento. Incluso habría que ver el sueño si se está alterando. Tendría todas esas, digamos, actividades que son vitales muy presentes para evaluar si el niño simplemente, que si es una, digamos, ¿qué hay detrás de esa pataleta o qué hay detrás de ese comportamiento? Ahí tenemos que generar situaciones diarias de movimiento en casa y de juego con el cuerpo. Eso en realidad no puede ser negociado, en realidad no, tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos estén activos, ¿no? Que sea buena, que sea nutritiva, que hagan mucho ejercicio físico, incluso dentro del espacio chiquitito que es la casa, inventar un circuito con el sillón, con el cojín, trayendo la silla, poniendo la escoba, crear circuitos, inventarnos juegos juntos, bailar, es decir, dedicarnos, darle siempre un espacio al día para que los chicos puedan botar toda esa energía y puedan, digamos, recuperar. Hay un tema incluso de calorías que necesitan ser liberadas y tenemos que dar el espacio para eso. Y dependiendo de la edad, pienso que construir los acuerdos y las nuevas formas de vivir juntos es algo que funciona mejor que tratar de imponer las cosas como nos parece que las tenemos que hacer, ¿no? Creo que una oportunidad maravillosa en este momento es reconocer que no sabemos cómo manejar la situación actual, entonces lo mejor es decir, ok, ¿cómo queremos vivir juntos? ¿Qué queremos lograr juntos? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Cuando los niños son invitados a construir las normas, son sumamente colaboradores y empáticos. Nosotros lo vivimos en el nido porque solemos, sobre todo con los chicos después de los 3 años, solemos construir las normas del salón y es hermoso cuando los niños se sienten integrados, cuando son invitados a participar de esa construcción de cualquiera en realidad, su empatía, su actitud de colaboración es tremenda. Y suelen además hacer las discusiones
cosas muy interesantes, propuestas muy interesantes, que además suelen tener también mucho sentido. Así que hacerlos participar de esa construcción nos puede traer muy bonitas sorpresas. Y si no son tan niños, también. Con los adultos también hay que hacer esos Tenemos otro grupo de preguntas sobre el efecto que puede tener en los niños el no socializar. ¿En qué afectaría a un niño el hecho de no relacionarse con sus padres, aún con 100% dedicados? ¿Qué hacer para reducir esta expectación? ¿Cuál es el impacto de esta socialización sin pares? No relacionarse con otros niños de su edad. Bueno, definitivamente tiene un impacto en términos, cualquier niño que no socializa no va a desarrollar determinadas habilidades sociales, pero tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación particular porque ninguno está socializando por un lado, los padres están todo el día con ellos, que es por un lado una ganancia, los niños disfrutan mucho, ¿no? Muchos niños seguramente tendrán en su mente la idea que todos los días es domingo, ¿no? Pero lamentablemente los papás no están en la actitud de domingo todos los días. Entonces, pero están ahí para ellos. Yo creo que tenemos que poner en una balanza. Están perdiendo la socialización con sus padres y están ganando la socialización con sus padres. Este es un fenómeno nuevo. No hay en la historia de la humanidad una situación así, porque lo que se puede conocer es de situaciones de guerra, por ejemplo, ¿no? De campos de concentración, de situaciones de enfermedad, ¿no? Pero una situación que toda la sociedad esté a la vez en un aislamiento social es primera vez en la historia de la humanidad. No podemos decir con certeza qué va a pasar, pero creo que también el contar con el medio de las redes, los WhatsApp, las llamadas, la misma computadora y estos encuentros por Zoom, nos están hablando de otra manera de relacionar y también de que el niño sepa que siempre el otro está ahí. No desapareció, no está en peligro, no está enfermo, ahí está, en la misma condición que yo. Y seguramente va a desarrollar una empatía de otra manera distinta, ¿no? Y vamos a tener que estar muy atentos a esto. Creo que ahí tenemos que bajar un poquito nuestro miedo, nuestra angustia, y las cosas van a ser distintas de ahora en adelante. No va a ser igual. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos, pero no va a ser igual. Y los niños, yo estoy segura que son los primeros que nos van a sorprender con maneras mucho más creativas, ¿no? De reinventarse, de relacionarse, de vincularse con el otro, que nosotros mismos todavía con nuestros esquemas anteriores no tenemos, ¿no? Confiemos en ellos, confiemos en sus posibilidades, confiemos en estas posibilidades de llamarse, de conectarse con el otro, de hacer dibujos para el amigo, de recibir dibujos del amigo también, ¿no? Yo creo que todas estas formas los van a ayudar un montón, ¿no? Pero no descuidemos, como dice Fiore, el movimiento, porque si bien no van a poder ir al parque a jugar con el amiguito, sí su cuerpo requiere de un momento de juego a través del cuerpo para poder regularse, para poder integrar su cuerpo propiamente también, ¿no? Entonces, no sabemos, creo, cuáles son estas consecuencias. Yo confío en que no van a ser dramáticas, porque los niños nos van a sorprender como siempre. Y agregaría, Eli, que o sea, la situación de cuarentena que estamos viviendo en este momento tiene un plazo y después progresivamente vamos a ir integrándonos nuevamente al mundo. Entonces los niños van a tener la, la oportunidad de salir a la calle, de ver a otros niños, de ver al vecino, y vamos a aprender de qué manera nos relacionamos físicamente un poquito lejos,
para prevenir contagios, pero nos relacionamos igual. Y eso los niños lo aprenden al toque, van a aprender qué significan los 2 metros, qué significa usar una mascarilla, y van a aprender a jugar con esas nuevas reglas de juego, ¿no? Como algo divertido, como un desafío de la creatividad, del ingenio humano, y no como una sensación de miedo, de que el otro es peligroso para mí. Al contrario, o sea, vamos a sacarle la vuelta a estas condiciones que nos ha impuesto este momento en particular, y la vamos a resolver, ¿no? O sea, vayamos pensando que esto se va moviendo progresivamente. La situación de encierro en la que estamos ahora no es permanente, es algo que se va a ir descuarentenizando. Una palabra. Juntos, mientras todavía estamos en cuarentena, nuestros hijos están socializando con nosotros, están socializando con hermanos cuando hay hermanos, pero además, porque existe esta ventana hermosa, que es la que nos permite hoy día estar aquí juntos, también están socializando con amigos, con los abuelos, con los primos. Lo importante es que generemos esas oportunidades que sean realmente momentos de intercambio. Yo hoy día viví una situación hermosa. Mi hija, bueno, es bastante más grande, tiene casi 11 años, pero hoy día preparó un queque virtual con 3 amigas. Y las 3 amigas estaban haciendo un queque en su casa. Y conversaban y compartían sus estrategias y mostraban sus ingredientes y se carcajeaban. Y para mí era como un mundo, era como estar en el futuro, ¿no? Pero es hermoso cómo eso a ella emocionalmente la sostiene. Esos espacios de juego y de intercambio con sus amigas, a ella la sostienen y le recuerdan que hay un mundo que está allá afuera, que ella es parte de ese mundo, que ella ejerce fuerza, que ella actúa sobre ese mundo y que ese mundo actúa sobre ella. Y eso es precioso. Y hay que cuidar. Ahí, Fiore, hay algunas preguntas que he estado mirando en el chat que tienen que ver con, bueno, pero tu hija tiene 9 años, pero el mío es mucho más chiquito, no se conecta con la computadora, y ahí yo recordaría el poder mediador que tiene el adulto, porque así es. O sea, los niños crean la realidad en base a lo que nosotros les presentamos. Entonces, si una sesión de juego es la mamá, el hijo en esta casa y la computadora, y la mamá, su hijo y la computadora, y en la otra casa la mamá, el hijo y la computadora, y esa mediación que hagamos de que eso significa ahora jugar, y rápidamente los chicos van a entenderla y se van a adaptar, ¿no? Hay un poder enorme de traducción, de mediación, de mostrar nuevas reglas de juego que hacemos los adultos y que modelamos, y rápidamente los niños se conectan, ¿no? No sé si he sido clara, tal vez Eli, tú lo puedes... No, sí, eso es lo que yo digo, ¿no? Los niños nos van a sorprender con estas nuevas maneras de socializar que para nosotros los adultos en nuestros esquemas todavía no están. Y eso es parte de reinventarnos y sobre todo en comunidad, ¿no? Yo sé que para niños pequeños el acceso a la computadora no se da si no está el padre ahí, ¿no? Y eso hay que ser conscientes, pero tenemos que organizarnos, como dice Fiore, para poder cubrir ese espacio tan importante para ellos. Muchas gracias. Sé que el tiempo ya se está quedando cortito, pero quisiéramos responder a 2 preguntas más que han hecho varios padres. La primera es sobre el enganchar con las pantallas en esta nueva realidad. ¿Cómo enseñarle a un niño pequeño que las imágenes que se ven en un dispositivo electrónico son personas reales y que puede interactuar con ellas? Mi hijo de 3 años no se va a enganchar con los videos o actividades propuestos en la plataforma. No se queda a escuchar los cuentos o canciones y no desea participar a veces de las videoconferencias. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Yo creo que primero tenemos que saber e investigar un poquito por qué no quiere, ¿no? Hemos tenido situaciones en las que los niños no lo quieren hacer
Por ejemplo, un niño no quería hacerlo porque sentía que los niños, los otros, sí estaban en el colegio y él no. Entonces, ¿no? Porque veía a los amigos, pero él no estaba ahí. Y eso le generaba una frustración muy grande. Otra niña que no quería saber nada de las conexiones en Zoom y solo se ponía a llorar porque lo que ella extrañaba más era su nido y quería estar ahí. Y eso es lo que le recordaba permanentemente. Entonces hay que investigar un poquito la razón por la que no quiere, ¿no? O la frustración que le genera y acompañarlo en ese proceso. No, si desde un principio ay, no le interesa, no, de repente no es que no le interesa, sino no está en la capacidad emocional de enfrentarse con esa frustración tan grande en ese momento. Y eso lo tenemos que conversar con la maestra, porque de repente 3 niños, 2 niños es mucho. Si empezara en una relación primero con la maestra o solo con un niño, los maestros se les va a ocurrir 1001 estrategias para poder reconectarse con el niño y entender qué es lo que le está pasando. Entonces yo pediría ahí un poquito de paciencia e investigar, ¿no? Sobre todo los niños que no están familiarizados con el uso de los dispositivos, suele pasar mucho eso. ¿Cómo enseñarle que lo que está al otro lado es real? Podrían hacer una serie de juegos con el niño, como por ejemplo que el papá entre a un cuarto y el otro esté en el otro cuarto y conversen entre los dos, ¿no? Una videollamada, pero de cuarto a cuarto, y que él vaya de un lado a otro, se me ocurre, ¿no? Podría ser una manera que se dé cuenta él de que eso está pasando, ¿no? Buscar cosas que puedan ser un poquito más concretas para él y que le pueda hacer entender que esa situación es así. Lo que pasa es que los niños generalmente están acostumbrados a que los dispositivos muestran cosas ajenas a ellos, pero en este caso no son cosas ajenas, y ese proceso también va a demandar un tiempo, ¿no? De entender este proceso. Tenemos poco tiempo en esta aventura y creo que poco a poco cada vez más se van aclarando las cosas, lo que sí funciona, sobre lo que estamos insistiendo, porque sentimos que estamos en la línea correcta, no estamos abandonando nuestros principios en relación a lo que es nuestra imagen de niño, lo que es la educación para nosotros, lo que es generar comunidad, y eso lo queremos mantener en una educación a distancia, pero toma un tiempo, toma un tiempo. Gracias, Eli. Y bueno, la última pregunta, vamos en la línea del tema de la relación emocional, de todo el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. Son varias preguntas, voy a tratar de mencionar algunas de ellas. ¿Cómo sobrellevar esta relación emocional que se ha ido construyendo por largo tiempo durante la cuarentena entre padres e hijos? Pero cuando acabe el aislamiento social en unas 2 semanas, ¿cómo actuaremos? ¿Qué estrategias podríamos tener? ¿Quién acompañará cuando los padres tengamos que ir a la oficina? ¿Quién tendrá esta... ¿Qué otras recomendaciones o tips nos podrían dar para trabajar el desarrollo emocional de nuestros hijos? Bueno, Perdón, Eli, solo con relación al empezar a salir progresivamente, tarde o temprano, como lo están haciendo muchísimos otros países, nuestros niños van a tener que salir, van a tener que tener periodos, primero serán muy cortitos y muy cerca de casa y así progresivamente, y seguramente tendrán que, sobre todo los niños mayores de 2 años o de 3 años, usar mascarillas. Hay países que lo recomiendan, hay otras que no, hay sociedades que no están utilizando mascarillas, hay otras que sí están utilizando, nosotros probablemente tengamos que hacerlo. Eh, y creo que como es una situación que empieza a acercarse, el juego es siempre un recurso precioso. Y podemos jugar a nuestras primeras salidas con osos, con muñecos, ponernos las mascarillas y jugar a que salimos de paseo con nuestras mascarillas, ponérselo a la muñeca, ponernos en las situaciones que podrían surgir en una salida y jugar muchísimo con los chicos a eso. No sé si les pasa a ustedes, pero escucho a muchísimas familias, incluso
a mi hijo menor, el tema del coronavirus, la situación, el contexto, es todo el tiempo traído al juego. Y es hermoso cómo en el juego él va encontrando estrategias de resolución para construir un final feliz. Porque los niños tienen mucho deseo, ¿no? Antes Elisa hablaba del transformar la realidad. Ellos, cuando son niños seguros, se sienten en la confianza de proponer esas transformaciones y de construir esos escenarios positivos. Lo primero que diría es que tenemos la posibilidad de ensayar un poquito a través del juego eso con los más pequeños. Con los más grandes creo que son conversaciones, yo creo muchísimo en el poder del sentido del humor, reírnos de cómo nos vamos a ver con esas mascarillas, de cómo va a ser salir a la calle y ver a los amigos y ver a todo el mundo con mascarillas, porque además van a ver, se podrán imaginar todo tipo de modelos y de colores. Reírnos un poco y conversar y planificar un poco también esas primeras salidas juntos, a dónde nos gustaría ir, por dónde empezamos, y cuando podamos encontrarnos con amigos, con quiénes nos vamos a juntar, proyectar eso un poquito, puede también ser bonito y generar ilusión, y creo que necesitamos también ese nivel de ilusión. Ilusión con sentido de la realidad, evidentemente, pero empezar a proponernos eso es importante. Las escuelas dudamos mucho que se puedan abrir este año. En principio, lo que estamos proyectando es que por lo menos la educación inicial va a ser, ojalá nos estemos equivocando, pero la última en integrarse y en reactivarse. Esto es doloroso, es muy doloroso para todos, porque justamente cuando los padres tengan que empezar a trabajar, yo supongo que el Estado va a tener en consideración esto y que las instituciones van a tener en consideración que las escuelas de educación inicial estarán cerradas y que los padres no pueden dejar solos a sus hijos, y tendrán que haber normativas y estrategias y protocolos para que podamos organizarnos y cuidar y promover el desarrollo pleno de nuestros hijos. Y vamos a tener que, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, ¿no? Porque esas estrategias sean compartidas pronto. O sea, creo que tenemos derecho los ciudadanos a saber, digamos, a tener algunos lineamientos para irnos preparando también. Es cierto que es una situación nueva, es cierto que digamos, no tenemos todas las respuestas, porque además no basta simplemente con mirar al país vecino o al país que uno admira, porque esta es otra realidad, es otro contexto y hay que contextualizar, pero digamos, ojalá que por lo pronto, de acá a un mes, ojalá a 2, podamos al menos encontrarnos con los chicos más grandes, en grupitos muy pequeños, ojalá en algún espacio al aire libre, donde respetando el distanciamiento podamos jugar y podamos encontrarnos. Eso sería precioso. Muchísimas gracias, Fiore. Antes de darles la palabra ya para cerrar, yo quisiera también mencionar y agradecer a todos los padres por las preguntas. Hemos tratado de poder responder la mayoría de ellas. Sé que hay algunas preguntas que hemos podido responder, sobre todo también en relación al detalle de la propuesta a partir de mayo de la Casa Amarilla y de las nuevas tarifas. Mañana mismo todos van a recibir un correo con la propuesta que hemos diseñado con mucho cariño y también con las nuevas tarifas. Muchas gracias y bueno, Fiore, Vero y Elisa, les agradecería, por favor, pasen ya a dar las últimas palabras para poder dar por terminado este conversatorio. Este tipo de espacios son los espacios que queremos tener con ustedes a partir de mayo. Muchísimas gracias. Bea, antes de escuchar a mis compañeras despedirse, me gustaría que después de la despedida de cada uno, los participantes, los padres, los maestros, las personas que están hoy día con nosotros, no se vayan, para que podamos prender todas las cámaras y tomarnos una foto, un recuerdo colectivo de este encuentro tan bonito. Lindo. Bueno, yo quiero para despedirme primero agradecer la invitación de la Casa Amarilla, Bea, ¿no?, por la conducción y también la oportunidad que dan en estos momentos tan difíciles de poder llegar a tanta gente. Realmente para mí es bien emocionante y sentir que
hay todo un equipo, un grupo humano allá afuera, padres, ¿no? Maestros, las directoras que las he podido ver también, es realmente despertarnos la ilusión por seguir conectados y seguir trabajando por la infancia. Muy, muy lindo realmente el encuentro y estar juntos con ustedes. Gracias, Eli. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Vero. No sé si Vero... A Vero le han silenciado. Ah, se la han silenciado. ¿Tú lo puedes activar, Verito, o no puedes activar? Sí, a ver. Ahí ya está. Ahí está. Ahí sí. Yo quería agradecerles a todos, a todas, por haber estado esta noche, y cerraría diciendo que cuando todo esto empezó, me puse así a buscar alternativas de solución, ¿no? Y he revisado, no les miento, 500 en distintos lugares del mundo. Y no hay una solución técnica que estamos viviendo. Bueno, yo quisiera que la hubiera para sentirme tranquila y para poder ofrecerle tranquilidad a los demás también, pero no la hay. Entonces, estamos delante de un desafío que le podríamos llamar adaptativo, donde necesitamos juntos crear nuevas realidades, crear soluciones, darnos feedback constantemente, experimentar, explorar y ir evaluando rápidamente qué es lo que funciona y qué es lo que no, ¿no? Así que eso es lo que nos toca en este momento, es crear algo nuevo y va a ser Ay, satisfactorio, va a ser Es como se están muy activando las rico, imágenes, se muy está placentero. colgando. Trabajando, sí. Ujú. Yo les mando un abrazo muy grande. Creo que este ha sido un primer espacio de conversación para compartir nuestras preocupaciones, nuestras preguntas, nuestras dudas. La idea es que podamos seguirnos encontrando, que podamos sentirnos acompañados, que podamos sentirnos juntos, que ustedes se sientan en absoluta confianza y libertad de escribirnos, de pedir aquello que ustedes piensan necesitan en este momento, para que de la mano con ustedes podamos crear estrategias eficaces y empáticas a la realidad que estamos todos viviendo. Muchísimas gracias por participar. Ha sido muy lindo saber que hemos sido más de 124 personas juntos. Por la noche estamos cansados. Por ahí vi algunos niños, la carita de dos niños que estaban acompañando a sus padres, a quienes abrazamos también con mucha fuerza. Y un abrazo muy grande. Ojalá podamos encontrarnos muy prontito para seguir hablando.